26 de diciembre, San Esteban, mártir. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentório, se taparon los oídos, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Ayer brilló la luz de la Navidad. Hoy brilla, por obra de la misma luz que es Cristo, el joven Esteban, lleno del Espíritu Santo. San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que cuando a medida que aumentaba el número de discípulos del Señor, los de habla griega murmuraban contra los de habla hebrea porque sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron al grupo de discípulos y dijeron: no es justo que dejemos de lado la palabra de Dios para hacernos cargo de las mesas. Bueno, aquí un primer paréntesis. Por cierto, esto nos dice mucho. Tengamos en cuenta que el primado no está en las obras de caridad en general, sino en la obra de caridad por antonomasia, la más grande de todas. ¿Cuál es? El anuncio del Evangelio. ¿Por qué se hace la salvación de las almas y no al cuidado de los cuerpos? Y más aún ellos, como sacerdotes, los apóstoles, tienen otra prioridad muy grande, la mayor: el servicio del altar. El servicio del altar para ser presente junto con el sacrificio a la misma víctima, a nuestro Señor. Esto es lo más importante que tenemos nosotros los sacerdotes. Hemos sido hechos para el altar, y el altar para nosotros. Bueno, vuelvo al relato entonces de San Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Se dicen los apóstoles, dijeron: hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, llenos del espíritu y sabiduría. Pensad que están buscando para el servicio de la mesa. Aquí entonces hay un segundo paréntesis. Para servir, curiosamente, la condición es que estuvieran llenos de espíritu y de sabiduría. De espíritu y de sabiduría.
Claro, viene del Espíritu. Además de, por supuesto, ser de buena reputación. Y le siguen diciendo que a esos hombres le encomendarán la tarea del servicio. Así que no dijeron, bueno, a ver, algunos que sean buenos, que sean dirigentes para el servicio. No. Llenos del Espíritu de sabiduría, estaban pidiendo más. Y les dicen, nosotros, dicen los apóstoles, en cambio, nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y dicen que entonces les gustó la propuesta y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a los otros 6. Se los presentaron los apóstoles y tras orar, los apóstoles, les impusieron las manos. Y añade Lucas, la palabra de Dios se difundió, el número de discípulos en Jerusalén se multiplicó enormemente. También se adhirió a la fe una gran multitud de sacerdotes. Yo digo, tantas veces lo leí y se me pasaba, bueno, lo veía, pero no por alto. Atención, interesante. También una multitud de sacerdotes se hicieron cristianos. Siguieron a Cristo, siguieron el camino, como se llamaba en ese momento todavía. No habían llegado a Antioquía. Son los primeros sacerdotes del templo, que se hacen cristianos. Ahora, ¿quiénes fueron estos discípulos, algunos de lengua griega y otros de lengua hebrea? Fueron los primeros cristianos, de origen judío, todos. Los primeros de lengua griega eran los de la diáspora y los de la lengua hebrea eran de la Palestina, de Tierra Santa. Un poco como la división que hay hoy entre los judíos, ¿no? Los sefardíes y los eskenazí. Los eskenazí más de Europa, del este de Europa, y los sefardíes que vienen, los que estaban en Sefar, que era España, y que son bien de Palestina, ¿no? Bueno, y que a veces hay entre ellos también rivalidades, las hay, a mí me consta, las hay. Bueno, es así. Así somos los hombres, así somos los hombres. Nos vamos dividiendo. Bueno, entonces ahí estamos en este tema. Ahora, debido a las disputas, existía el riesgo de que cada comunidad se cerrara sobre sí misma y se generaran divisiones. Y eso era un peligro. Entonces los apóstoles, que eran, ante todo eran conscientes de cuáles eran sus prioridades, que era la oración como sustento a la predicación y la predicación misma, es decir, predicar la palabra. Y la predicación que había sido el mandamiento del Señor, es decir, no se puede dejar en segundo lugar lo que va primero, como está haciendo la Iglesia, y como quieren obligar a que se haga. No, solo testigo, nada de anuncio. Proselitismo, una tontería, por Dios. Tontería lo que el Señor ha mandado hacer, por Dios. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y también los apóstoles eran conscientes de que debían preservar y custodiar la unidad de la iglesia naciente. La iglesia es una, santa, católica, apostólica. La unidad de la iglesia es fundamental. Siempre se ha tendido a la unidad de la iglesia. Menos ahora. Entonces, ¿qué hacen? Dan lugar a la diaconía, al servicio. Así nace. Los diáconos tenían tareas que concernían a la organización, como el servicio de asistencia a las mesas, pero también de predicación, porque lo vemos, predicaban. El origen griego de los 7 diáconos equilibró, en parte, la autoridad de los 12 que eran de origen palestino. Porque, como digo, estaban las dos partes. Bueno, y como vemos, a Esteban, además del servicio caritativo inmediato, se dedica al otro, a la caridad, como yo quiero decir, a predicar la palabra, a la evangelización. Esteban, el primer mártir, el primero entre los primeros diáconos, fue también el primero en leer, en interpretar la antigua alianza, el Antiguo Testamento, a la luz de Jesucristo, como el Mesías de Israel. Así que también fue el primer apologista. Y él, como dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu. Y sus detractores no pudieron resistir la sabiduría con la que él habló. Y no lo toleraron y querían matarlo. La pasión de Esteban, porque
brevemente nos la relata Lucas, es como la pasión, es similar a la pasión de Cristo, del Señor. Tenemos todos los mismos elementos, los Sanedrín, los escribas que están en contra de él, la envidia, la rabia que les produce, se rasgan las vestiduras, le tapan los oídos, quieren matarlo, lo sacan fuera de la ciudad, lo apedrean, no lo crucifican, pero lo apedrean, no lo piden hasta la muerte. Es decir, todos estos que no pueden, los escribas, Sanedrín, no pueden luchar contra él y tienen esos sentimientos de ira, de envidia, de muerte hacia él. Y como Jesús, Esteban también muere perdonando a sus asesinos. Mientras Jesús le pide al Padre que no les impute esa muerte, perdónales, Padre, no saben lo que hacen, Esteban en cambio se lo pide al mismo Jesús. San Fulgencio de Ruspe hizo el parangón entre la Navidad ayer y la celebración del martirio de Esteban, diciendo: ayer celebramos el nacimiento en el tiempo de nuestro Rey eterno. Hoy celebramos la pasión triunfal del soldado. Ayer nuestro Rey, revestido de nuestra carne y saliendo del seno de la Virgen, se dignó visitar el mundo. Hoy el soldado, saliendo de la tienda del cuerpo, entró triunfante al cielo. Y dirá también la caridad, es decir, el amor, quiso descender a Cristo del cielo a la tierra, elevó a Esteban de la tierra al cielo. Esteban, por caridad, no se rindió a los judíos que se enfurecieron contra él. Bueno, en esto San Fulgencio destaca algo que hemos olvidado, la caridad en la verdad. Ahora, por falsa caridad, sobre todo por cobardía, callamos, no hablamos. Cuando la caridad es decir la verdad, es mostrar el engaño, es mostrar la falsedad, es denunciar el error, es denunciar las herejías, lo que siempre la Iglesia hizo. Y como dirá, bueno, también San Fulgencio, por amor a su prójimo, Esteban, oró por los que lo apedreaban. Y otra cosa, entonces, que va de la mano con lo que antes dije, de denunciar la falsedad, es esta otra de rezar. Rezar por todos los que están en el error, en la mentira, y sobre todo por las víctimas de esos errores que impunemente se propagan. Están arrastrando a otros a la perdición. Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y dirá también, con caridad refutó a los descarriados para que se arrepintieran. Con caridad oró por los apedreadores para que no fueran castigados. Apoyado por la fuerza de la caridad, venció a Saulo, que se ensañaba cruelmente, y mereció tenerlo por compañero en el cielo, al que fue perseguidor en la tierra. En San Pablo. La misma caridad santa e incansable quiso conquistar con la oración a los que no podía convertir con palabras. Bello, ¿eh? Bueno, veamos, queridos amigos, cómo triunfa siempre la caridad del amor. Como el mismo San Pablo enseña en la primera carta a los Corintios, en ese magnífico himno a la caridad. Y como recuerda San Fulgencio, la caridad, el amor, es el camino que conduce al cielo. Cristo nos ha dado la escala de la caridad, por la cual todo cristiano puede llegar al cielo. Insisto, recordemos que la primera obra de caridad es el anuncio del Evangelio. Que la verdadera Iglesia es la que primero anuncia el Evangelio, anunciando a Cristo. Y todas las demás obras siguen siempre a esta, que es la primordial y que está en el origen de todo. La oración es esencial porque apoya la predicación y la predicación recibe inspiración de la oración. Y cuando digo oración, digo sobre todo también adoración. ¿Cuánto se recibe estando ante el Santísimo? En silencio, simplemente en silencio. Pero en todo, siempre en todo, en el Espíritu, que guía la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia que, como Él nos advirtió, siempre será perseguida por su causa. Pero esta Iglesia siempre también
será asistida por el Espíritu Santo, con la sabiduría que viene del Espíritu, como Esteban fue asistido y sostenido hasta el fin de la gloria. Y alabado sea Jesucristo. San Esteban ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.